En este vídeo vamos a ver cómo tenemos que entrenar los gemelos y los sóleos. Vamos a ver cuáles son los mejores ejercicios, a qué intensidad tenemos que trabajar cada uno de los ejercicios, cuáles son las series y las repeticiones óptimas, cómo tenemos que colocar los pies para el máximo desarrollo de los gemelos y, en definitiva, una vez veas este vídeo vas a conocer todo para de verdad poder desarrollarlos. Antes de nada me gustaría por favor que le dieras una manita arriba. La verdad es un poco desmotivante cuando se os olvida y yo dedico mucho tiempo a hacer estos vídeos y después vosotros no interactuáis conmigo. Dicho esto, vamos a ello, espero que os guste. Desarrollar correctamente los gemelos es una tarea que no va a ser nada sencilla. Principalmente no va a ser nada fácil porque va a depender de nuestra genética. Ahora bien, aunque nosotros solemos colocar como excusa la genética para no desarrollar nuestros gemelos, sin duda no es el único punto importante, y es que normalmente no lo solemos trabajar con una carga que es adecuada. Pensemos una cosa, nosotros estamos todo el día de pie, nosotros estamos todo el día andando, e incluso puede que nosotros corramos algunas veces durante el día. Todo esto lo que supone es una carga que se realiza de forma continua sobre el gemelo. Nosotros cuando realizamos el ciclo de marcha, es decir, el ciclo que se produce cuando nosotros andamos, en la fase final se produce lo que se llama un impulso con el pie, se produce una flexión plantar en el pie. Y esto lo que hace es potenciar el gemelo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que el gemelo es un músculo que está muy adaptado y se fatiga de forma muy lenta. Por lo tanto, si nosotros queremos desarrollarlo de forma correcta, sin duda tendremos que trabajar con cargas pesadas. Tendremos que darle un estímulo al cual no está acostumbrado. Nosotros normalmente solemos decir, me gustaría desarrollar unos gemelos grandes y fuertes. Y bueno, para que nos entendamos, esto no es del todo incorrecto, pero si nosotros queremos hablar con propiedad, tendríamos que denominarlo como entrenamiento de tríceps sural o entrenamiento de flexores plantares del pie. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Es que el gemelo, que es el músculo que normalmente nosotros queremos entrenar, simplemente es un único músculo, es el gastrocnemio. Tiene una cabeza externa y además tiene una cabeza interna. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el gemelo no es el único músculo que participa en el movimiento de flexión plantar del pie, es decir, en la extensión del pie. Entonces nosotros cuando realizamos un movimiento de flexión plantar del pie, se están involucrando tres músculos. En primer lugar, el gemelo con su cabeza externa y su cabeza interna, en segundo lugar el sóleo y en tercer lugar el músculo plantar, pero que no tiene una gran capacidad para hipertrofiarse. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el gemelo con su cabeza externa y su cabeza interna y el sóleo forman lo que se llama el tríceps sural y es precisamente lo que nosotros tenemos que entrenar. Por eso decir entrenamiento de tríceps sural siempre es mucho más correcto que decir entrenamiento de gemelo simplemente. ¿Sobre qué estructuras trabaja el tríceps sural? Es decir, ¿sobre qué estructuras trabajan el gemelo y el sóleo? Pues básicamente trabajan sobre el tobillo y además trabajan sobre la rodilla. Como digo, no quiero que esta es una clase muy profunda sobre anatomía, pero vamos a ver qué clase de acciones realiza cada uno de estos músculos. Como acabo de explicar, el gemelo tiene dos cabezas. Tiene una cabeza que es externa y tiene una cabeza que es interna. Posee un 50% de fibras lentas y posee un 50% de fibras rápidas. ¿Cuáles son las acciones del gemelo? En primer lugar, realizar una flexión plantar del pie y en segundo lugar, realizar una flexión en la rodilla, es decir, actúa sobre el tobillo y actúa sobre la rodilla, es decir, sobre las dos estructuras. Por otro lado, el sóleo tiene un 75% de fibras lentas y un 25% de fibras rápidas. Su única acción es la de realizar una flexión plantar del pie, es decir, únicamente actúa sobre la estructura del tobillo. Como podemos observar, los gemelos tienen el doble de fibras rápidas respecto al sóleo y por lo tanto, si nosotros queremos incidir sobre los gemelos en lugar de incidir sobre el sóleo, hay un aspecto que es fundamental y que tenemos que tener muy en cuenta y es la intensidad, es decir, el peso con el cual trabajamos cada uno de estos músculos. Además, como he dicho, el gemelo actúa sobre dos estructuras, sobre el tobillo y sobre la rodilla. Por lo tanto, si nosotros queremos trabajar los gemelos, tenemos que hacerlo siempre con las piernas estiradas, es decir, con las piernas y las rodillas en extensión. Ahora bien, digo que tienen que estar en extensión, pero no tienen que estar con bloqueo. Es decir, los cuádriceps siempre tienen que estar perfectamente tensionados para que no se produzca lesión. Si nosotros queremos incidir sobre el sóleo, tenemos que realizarlo con la rodilla en flexión. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, actúa principalmente sobre el tobillo realizando una flexión plantar del pie.
En estas dos imágenes habéis podido apreciar cuánto se activan los flexores de tobillo en función del tipo de ejercicio que nosotros realizamos y además en función del peso que nosotros utilizamos para esos ejercicios de forma concreta. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues básicamente que los gemelos son músculos que están perfectamente adaptados. Puesto que están perfectamente adaptados y los utilizamos mucho en nuestro día a día, tenemos que darle mucha prioridad en nuestra rutina de entrenamiento si queremos que de verdad se desarrollen. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que entrenar los gemelos en función de las dos imágenes que os acabo de enseñar? Tenemos que tener tres cosas en cuenta. En primer lugar, trabajar siempre con intensidades muy elevadas, aproximadamente con 1,8 o 2 veces nuestro peso corporal, y además tenemos que intentar mezclarlo siempre con trabajo explosivo. Es decir, le bajamos peso a la barra y aproximadamente con 1,5 veces nuestro peso corporal trabajamos de forma tan explosiva como sea posible. Además de estos dos puntos tenemos que tener una cosa muy en cuenta y es que siempre tenemos que trabajar con el máximo rango de recorrido. Si nosotros utilizamos el máximo rango de recorrido, permite una elongación previa a la fase concéntrica y en consecuencia podremos levantar más peso y activar mucho más los músculos. Hay dos claros ejemplos de que esta es la manera de entrenar los gemelos. En primer lugar, los bailarines, que tienen un gran tamaño debido a sus grandes gestos explosivos con saltos, caídas y en definitiva debido a su trabajo, y además en el caso de los que juegan al waterpolo, se dedican a nadar y en definitiva los que realizan muchas flexiones plantares de tobillo a máxima velocidad, que es lo que realizan los nadadores cuando nadan a la máxima velocidad. Por lo tanto, ¿en qué ejercicios me centraría yo para trabajar los flexores plantares? En primer lugar, elevaciones de talones de pie en máquina específica. En segundo lugar, elevaciones de talones de pie en máquina específica pero con menos peso y realizado con la máxima explosividad, como indicado aquí. En tercer lugar, elevaciones de talones tipo burro. En cuarto lugar, elevaciones de talones a una pierna de pie. En quinto lugar, gemelo en prensa horizontal. En sexto lugar, elevaciones de talones en máquina de pie pero realizando pausas de 10 segundos. En séptimo lugar, realizando elevaciones de talones sentado. Y por último, realizando sentadillas. Sin duda es lo que menos activa al gemelo, pero no obstante lo activa lo suficiente como para no tener que descartarlo. Es un ejercicio básico, multiarticular y que va a incidir sobre el desarrollo profundo de nuestras piernas. Por lo tanto, nunca tenemos que obviar la sentadilla. Las elevaciones tipo burro son un ejercicio bastante peculiar. ¿Por qué? Si nosotros atendemos a las imágenes anteriores, podemos ver que los flexores plantares se activan menos que en otros ejercicios más específicos. No obstante, nosotros tenemos que fijarnos en el peso total movilizado por cada segmento. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que si nosotros realizamos elevaciones de talones en máquina específica, tenemos todo el tronco disponible para empujar hacia arriba. No obstante, si nosotros realizamos elevaciones de tipo burro, el tronco queda siempre completamente descartado. Es decir, que todo el peso que nosotros utilizamos en ese ejercicio va a recaer a los flexores plantares. Desde mi punto de vista es un ejercicio que es muy interesante y es por eso por lo que a pesar de que en su electromiografía no sale mucha activación en los flexores plantares, creo que debe ser de los que más realicemos para poder desarrollar nuestros gemelos. Tenía pensado explicaros cómo realizar la técnica de las elevaciones tipo burro, pero la verdad prefiero no mezclar contenidos y explicarlo de forma completa en un vídeo posterior. Sí que os voy a dar un par de consejos, y es que no intentéis oscilar la cadera hacia adelante cuando hacéis las elevaciones tipo burro. Tenéis que pensar en empujar con los dedos de los pies y elevar la cadera hacia arriba. Si nosotros intentamos elevar los talones, pero no elevar la cadera hacia arriba o oscilarla hacia adelante, en definitiva no estamos entrenando correctamente los flexores plantares. Además, tenemos que mantener siempre la espalda perfectamente recta y podemos colocar una superficie para que haya mayor rango de recorrido. De esta forma estimularemos muchísimo más los flexores plantares. Otro consejo es que siempre mantengamos las piernas estiradas, es decir, si hacemos elevaciones tipo burro no tiene sentido flexionar las piernas. ¿Cuántas series y cuántas repeticiones tenemos que realizar para entrenar correctamente nuestros sóleos y para entrenar correctamente nuestros gemelos? Como he dicho, los gemelos no es nada interesante que los trabajemos a altas repeticiones, principalmente porque ya están sometidos a un gran trabajo diario y además porque tienen una predominancia de fibras rápidas.
¿Qué quiere decir esto? Pues que si queremos trabajar correctamente los gemelos tenemos que darles un estímulo diferente, es decir, tenemos que aplicar la intensidad, trabajar los gemelos siempre de forma pesada. El sóleo, sin embargo, funciona de forma diferente y es que reacciona muy bien con series muy largas, es decir, con series por encima de las 30 repeticiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mientras los gemelos los vamos a trabajar de forma muy pesada y de forma muy intensa, el sóleo lo tenemos que trabajar de forma muy voluminosa y con muy poca intensidad. Es importante saber que el sóleo no nos va a proporcionar mucho volumen en nuestros flexores plantares, sin embargo sí que nos va a proporcionar bastante resistencia. Lo óptimo sería trabajar con un máximo de 6 series de aislamiento y lo óptimo parece ser que es trabajar con la máxima frecuencia admitida. Por ejemplo, en gemelos parece ser que funciona muy bien trabajar con pirámides descendentes, es decir, por ejemplo, realizar 3 series y hacer 10, 8, 7. Sin embargo, el sóleo parece que funciona muy bien realizar pirámides ascendentes, es decir, realizar 10 repeticiones, 12 repeticiones y terminar con 15 repeticiones. Ahora bien, realmente esto no es importante y no es necesario. Lo que sí que tenemos que entender es que parece ser que es bastante óptimo realizar un máximo de 6 series totales de aislamiento y realizarlo con la máxima frecuencia admitida, es decir, tantas veces a la semana como nosotros podamos admitir. ¿A qué velocidad tenemos que entrenar correctamente los gemelos y los sóleos? Según la evidencia analizada, para entrenar correctamente los gemelos tenemos que trabajar con las fases excéntricas y que duren entre 2 o 3 segundos y las fases concéntricas tan explosivas como sea posible. Es indiferente si se realiza una parada arriba o se realiza una parada abajo, da igual realizarla que no realizarla. Por otro lado, si nosotros queremos trabajar de forma correcta nuestros sóleos, tenemos que realizar fases excéntricas muy lentas que duren más de 4 segundos y además las fases concéntricas tienen que estar controladas, es decir, que al menos duren 2 segundos. La mayoría de vosotros habréis escuchado que colocar las punteras hacia adentro o colocar las punteras hacia afuera influyen en cuanto a la activación de los flexores plantares en función de cada ejercicio. La verdad, esto no es cierto. Quiero decir, colocar las punteras mirando hacia adentro o colocar las punteras mirando hacia afuera no afecta en cuanto a activación a los flexores plantares. Por lo tanto, si nosotros queremos trabajar de forma correcta, tenemos que adoptar una postura a la anchura de los hombros y además tenemos que adoptar una postura en la cual los pies se encuentren de forma neutra y en la cual nosotros nos encontremos cómodos. Estos dos puntos son los que de verdad son la clave para poder trabajar de forma correcta los flexores plantares. Bueno, hasta aquí todo lo que quería comentarte sobre cómo tienes que entrenar los gemelos y tus sóleos. La verdad, este vídeo forma parte del último capítulo que he escrito en mi libro. A la gente le gustó bastante, tuvo bastante buena aceptación y entonces he decidido grabarlo para todos vosotros. Realizaré un vídeo por cada grupo muscular y la forma correcta para entrenar cada uno de ellos. Espero que os guste, pero para verlos tienes que estar suscrito a este canal. Un fuerte abrazo.